Listo. Bueno, pues bienvenida a esta tercera clase dentro de nuestro ciclo de clases gratuitas de Fundamentos de la Herbolaria. Yo soy Juan Pablo Ruiz y te quiero dar la bienvenida a esta tercera transmisión. Y bueno, si ves que el panorama está un poquito más claro, es porque esta clase desafortunadamente no la estoy haciendo en vivo después de algunos problemas técnicos que tuvimos con la conexión la clase pasada. Me pareció que pues para no arriesgarlo y para poder darte pues la mejor clase posible, lo mejor era grabarla un poquito más anticipado. Entonces, pues bueno, en esta ocasión es una transmisión pregrabada, pero a pesar de eso espero que pues puedas sentir la transmisión de las plantas, que puedas sacar todo el valor que quiero darte dentro de esta transmisión, ¿vale? Entonces, bueno, rápidamente para las personas que no nos acompañaron en las clases pasadas, yo soy Juan Pablo, creador de Herbolaria Quintesencia, que es un proyecto que se centra en compartir información de valor acerca de plantas medicinales y acerca del trabajo profundo con el mundo de las plantas. Entonces, en estas clases, lo que quiero compartir contigo es darte las herramientas básicas, el entendimiento fundamental para que puedas empezar a integrar las plantas a tu vida diaria. Las plantas son grandes aliadas, son maestras increíbles que tienen mucho que ofrecer. A mí me han cambiado la vida y he podido ver la capacidad que tienen para transformar la vida de las personas. Y mi intención con estas clases es sembrar una semilla que puede empezar a germinar y despertar en ti también ese entendimiento de lo profundo de las plantas y de cómo tienen la capacidad de enriquecer nuestras vidas. Entonces es un poco la intención y específicamente lo que quiero es darte herramientas fundamentales, herramientas básicas que te puedan ayudar, que te puedan ayudar a transformar tu relación con las plantas y que te permitan tener esta sensación de seguridad. Porque una de las cosas principales que a mí me han dado las plantas es esta sensación de que tengo recursos para responder ante diferentes problemáticas, tanto con problemas físicos, pero también con cuestiones más profundas, cuestiones más a nivel emocional, cuestiones más a nivel de alma incluso. Las plantas en momentos difíciles en mi vida han sido grandes compañeras y grandes aliadas y espero con estas clases poderte dar las herramientas para que tú también puedas integrarlas a tu vida de esa forma. Y realmente este es un camino muy profundo, muy hermoso y que espero que sigas caminando porque realmente hay muchas cosas maravillosas en él. En esta clase en particular vamos a estar hablando acerca de la preparación de medicinas herbales. En esta clase quiero hablarte acerca de las múltiples formas en las que puedes transformar una planta en medicina. Vamos a hablar acerca de cuáles son algunas de estas formas. Vamos a ver cuáles son algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando preparamos medicinas. Vamos a hablar acerca de lo importante de tener una buena relación con las plantas cuando preparamos medicina. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Y al final de la clase quiero hablarte acerca de cómo preparar una tintura para que esto no se quede solamente en teoría, sino que puedes realmente empezar a preparar medicinas tú y puedas pues juntar todo lo que hemos estado hablando acerca de los usos de las plantas, de las 7 claves, la energética y que puedas ponerlo en práctica como darle forma en forma de una medicina y empezar a tomarla para sentir, porque realmente como te decía en las clases pasadas, una de las cosas más importantes dentro del trabajo con las plantas es el poder sentir. Cuando sentimos obtenemos otro nivel de entendimiento, ¿vale? Y ya para cerrar la clase, voy a compartirte un poco acerca del curso que vamos a estar abriendo. Como te decía, vamos a estar abriendo el curso de Fundamentos de la Herbolaria, que es un curso donde todo esto que hemos estado hablando en las clases, pues vamos mucho más profundo, realmente a tocar cada uno de los puntos que hemos mencionado y mucho más. Y bueno, digamos que el curso que a mí me hubiera gustado tener cuando yo estaba empezando con las plantas y de pronto andaba como un poco confundido tratando de leer 1000 libros y de pronto teniendo información contradictoria y sintiendo que era demasiada información. Pues bueno, este curso es un curso simple y profundo que te da pues de nuevo como las bases, ahora sí que básicas, para poder empezar a integrar las plantas a tu vida de forma práctica y empezar a trabajar con ellas en tu cotidiano, ¿vale? Pero bueno, te voy a contar acerca del curso al final, entonces si estás interesado o interesada, quédate al final de la clase y ahí va a venir toda la información. Bueno,
Para las personas que se perdieron las clases pasadas, les invito también que las vean. Tuvimos 2 clases, tuvimos la de 7 cosas que son fundamentales que sepas acerca de las plantas y la clase de energética básica, donde hablamos acerca de cómo leer los patrones de la naturaleza para entender cómo es que las plantas están tejidas y conectadas con el cuerpo humano y cómo podemos aprender a leer cuáles son las plantas adecuadas que necesitamos para diferentes malestares y diferentes personas de acuerdo a su naturaleza, ¿vale? Entonces, en la parte de aquí abajo debería haber unas ventanitas, si están en la página, y ahí dando clic, pues los va a mandar automáticamente a las otras clases. Entonces, si no las han visto, después de que terminemos la transmisión, los invito a que las vean. Bueno, la preparación de medicinas herbales. Para mí es una de las cosas más entretenidas, más maravillosas del trabajo con las plantas. Para mí, me acuerdo desde muy pequeño y cuando empecé ya a meterme un poco más en la herbolaria, había algo muy mágico en esta idea de tener frasquitos con diferentes esencias y aromas y medicinas. Y digo, no sé si fue por jugar muchos videojuegos o qué, pero de pronto, o leer muchas historias de fantasía, pero de pronto esta imagen eso de los magos que tenían pues estas como pócimas que podían sanar o transformar o hacer que alguien se convirtiera en otra cosa, siempre se quedó mucho en mi imaginario. Y para mí la creación de medicinas herbales siempre tiene un poco de esa magia, de esa sensación de que pues al poner esta planta en este frasquito, pues estoy en cierto sentido como capturando parte de su magia y la estoy llevando conmigo a todas partes. Entonces es algo muy mágico. Y bueno, más allá de la magia que tienen las plantas y que tiene la preparación de medicinas, hay un aspecto también muy práctico y muy útil. Las medicinas herbales, si bien son distintas a las medicinas farmacéuticas, como mencionamos en la primera clase, son medicinas muy potentes y son medicinas que trabajan no solamente en el cuerpo, sino en la mente, en el espíritu, en las emociones. Entonces, cuando aprendemos a preparar medicinas, en cierto sentido, aprendemos a llevar con nosotros a las plantas a donde sea que vayamos. Y esto abre toda una serie de posibilidades maravillosas. Y no solamente esto, sino que la preparación de medicinas tiene, de nuevo, un montón de posibilidades, un montón de ramificaciones y un montón de beneficios. Claro que está la parte que acabo de mencionar del cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud, del cuidado de nuestra gente, el poder tener medicinas. A mí es una de las cosas que más me gusta. Digo, cuando alguien aquí en la comunidad de pronto se enferma o pues hay algún amigo de mi hija que tiene gripa, el saber que pues siempre puedo pues regalar un poco de medicina, algún jarabe, alguna pomada, siempre que algún niño se corta o algo, pues aquí en la casa siempre tenemos algo que se puede aplicar para ayudar con eso. Cuando hay gripa, cuando hay diferentes malestares básicos, pues ahí está, tenemos recursos para trabajar con eso. Y no solamente eso, sino que pues también la medicina y también estos remedios pues son parte de nuestro sustento. Y creo que una de las cosas más interesantes, una de las cosas que me gusta con mucho impulsar a mis estudiantes a que hagan, es que empiecen a tener una fuente más de ingresos a través de crear pomadas, de crear tinturas, de crear jarabes, de crear diferentes infusiones, de destilar aceites esenciales. Todo esto es una forma más de sustentarnos, de tener medicina para nosotros y tener medicina para los demás. Entonces, realmente hay toda una serie de ramificaciones muy, muy hermosas en el aprender a hacer medicina con plantas. Para mí, creo que una de las experiencias que más me cimbró, que más me hizo entender, me hizo apreciar ese conocimiento, fue justo cuando llegó la pandemia. Mi mujer y yo nos dedicamos principalmente a enseñar, a dar cursos, hacemos diferentes retiros, teníamos diferentes maestros que venían a enseñar también y pues nuestras fuentes de ingresos principales venían de eso, venían de compartir cursos, de compartir lo que sabíamos. Y de pronto pues llega la pandemia y nadie se puede ver. Y todo lo que hacíamos era presencial, no habíamos montado nada en línea todavía. Entonces todo lo que hacíamos era pues cara a cara y de pronto pues de un día a otro, de una semana a otra nos quedamos sin poder trabajar y sin tener ingresos de ningún lado. Y pues en ese momento un poquito de crisis, la pregunta fue, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que sí tenemos a la mano? Y pues ahí es donde surgió la idea de empezar a vender con mayor fuerza muchas de las medicinas que estábamos creando. Y entre las medicinas que estábamos haciendo en ese momento,
había un jarabe de Saúco, que era un jarabe maravilloso que había surgido justamente porque a mi niña le daban como unas toses de pronto como muy fuertes. Su órgano de impacto principal son los pulmones. Entonces siempre que se enfermaba o eso, pues le daba una tos muy fuerte. Entonces yo hice este jarabe de Saúco con otras plantas para poder aliviar su tos. Y durante mucho tiempo fue el remedio principal que usábamos y seguimos usando para cada vez que le da tos. Y curiosamente el Saúco es una planta que es excelente para cualquier cosa que tiene que ver con infecciones virales. Es una planta que protege la célula de la penetración viral y cuando esto pasa, pues un virus no se puede replicar si no entra dentro de la célula. Entonces es una planta que ayuda muchísimo a cortar gripas, influencias y pues en este caso resultó ser también un remedio bastante bueno para cuestiones de COVID y cosas así. Entonces, pues de pronto pasamos a pues convertir toda nuestra casa en un centro de producción de jarabe de Saúco principalmente y de otras tinturas que eran pues de apoyo también para esta cuestión del COVID. Y fue maravilloso ver cómo de pronto, pues eso, de estar sin un peso, de no saber dónde íbamos a sacar dinero, pudimos empezar a pues, transformar esta situación en algo que pues traía beneficio a la comunidad y pues nos permitía a nosotros mantenernos a nivel económico. Entonces eso para mí fue una de las lecciones creo que más fuertes que me hizo realmente sentir en carne propia los grandes beneficios que puede traer el tener estos recursos. Entonces es por eso que para mí es tan importante poder compartirlo también contigo, porque realmente, como te decía en la primera clase, siento que este conocimiento va a ser muy importante y siento que en un momento u otro en la vida de las personas, con todos los eventos que de pronto tenemos, puede llegar un momento donde tener este conocimiento puede hacer una diferencia. Entonces, espero que esta clase sea interesante para ti y que sea de valor. Entonces, vámonos con la presentación. Ok. Bueno, entonces, creación de medicinas herbales. Vamos a aprender a convertir las plantas en medicinas. Bueno, lo primero que quiero hacer es como darte una visión como general de algunos puntos importantes acerca de la creación de las medicinas antes de entrar en el qué y en el cómo, ¿vale? Entonces, una cosa que es importante tener en cuenta es que la capacidad de crear medicinas es uno de los recursos o es una de las habilidades más importantes que un hierbero, un herbalista tiene que tener. Si queremos, de nuevo, como realmente poder... esperen un momentito. Un segundito porque me equivoqué de presentación. Aquí está. Listo. Eso, preparación de medicinas orales. Perdón. Bueno, entonces, una de las cosas principales que tenemos que poder hacer como herbalistas, como personas que trabajamos con plantas, tenemos que poder saber preparar nuestras medicinas. Tenemos que poder saber cómo convertir las plantas en medicina. Y hay diferentes motivos por los cuales esto es importante. Obviamente porque pues, son la materia con la cual trabajamos, pero también porque cuando hacemos medicinas, creamos una relación más profunda con las plantas con las que trabajamos. Hay algo, de nuevo, mágico, hay algo profundo en tomar a un ser que nos da su cuerpo, que nos da en muchos casos su vida, para que podamos curarnos o curar a otras personas. Y el acto de, pues de nuevo, como sentir la planta, oler la planta, tener este contacto, pues hace que sea algo, de nuevo, hay una cierta magia dentro de todo esto. Entonces, una cosa muy importante es saber hacer nuestros remedios. Y claro que también cuando hacemos los remedios podemos estar seguros de la calidad que tienen. Porque si bien en este tiempo, pues de nuevo, tenemos un montón de remedios diferentes y hay un montón de pues, y páginas y tiendas en internet que venden todo tipo de remedios, la realidad es que muchas veces no sabemos qué tan bien fueron hechos esos remedios. No sabemos si realmente la etiqueta tiene lo que dice que tiene, no sabemos la calidad de las plantas, no sabemos muchas cosas. Entonces, cuando nos involucramos en el proceso de hacer medicinas, tenemos el beneficio de que sabemos de dónde vienen esas medicinas y pues también hay otra parte que es muy, muy importante y es el hecho de la información que entra en la medicina. Y a lo que me refiero con esto es que, me imagino que ya te has dado una idea por las clases anteriores, que para mí la parte invisible, la parte de lo que no se puede ver es muy importante. Y
En la creación de medicinas hay un aspecto que también entra en juego que, nuevamente, para mí es muy importante. Y es el entendimiento de que todo lo que hacemos es información. Y cuando tomas una medicina, piensa en ella no solamente como los compuestos activos de la planta. Cuando tomas una tintura, no sé, de toronjil, no estás solamente tomando los compuestos activos relajantes de esa planta. Estás tomando toda una serie de fragmentos de información que van a actuar sobre la información en tu cuerpo. ¿Y qué es información? Pues realmente todo lo que entra en el proceso de creación de esta medicina es información. Entonces, el lugar donde creció la planta, la tierra donde creció la planta, la persona que cosechó la planta, el proceso que se le dio para transformar esa planta en medicina. Si esa planta fue tratada con amor y con respeto, eso es información que está ahí. La intención con la cual se transformó esa planta en medicina, eso es información. El amor, la intención, la voluntad de la persona que hace esa medicina también es información, y eso también entra dentro de la medicina. Y de nuevo, muchas de estas cosas no son medibles, no es algo que vas a poder medir. Entonces, pero incluso si no se puede medir, es algo que está presente. Y me gustaría hacer un experimento rápidamente contigo. Piensa en esto. Piensa en un extracto, para no hacerlo tan diferente, piensa en un extracto herbal. Piensa en unas cápsulas de una planta que fueron cultivados dentro de un campo industrial, con maquinarias, con pesticidas, donde las personas que trabajan ahí no tienen una relación con la planta, están solamente cumpliendo un trabajo para poder sustentarse. Las personas que lo manufacturan pues realmente se encargan solamente de operar maquinaria, que muele, que tritura, que encapsula, y eventualmente pues esas cápsulas llegan a una tienda donde tú las compras. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente esa medicina? Ahora te invito a pensar en lo mismo, unas cápsulas. Pero esta vez piensa que la planta creció en una granja familiar o fue crecida por una persona que tiene un profundo amor por las plantas, que tiene una relación y que pide permiso cuando va a cosechar las plantas. Donde cada paso, desde el crecimiento de las plantas, el secado, la cosecha, la pulverización de las plantas, se hace con una intención y con una conciencia de que esto sea de beneficio para las personas que lo toman. Y finalmente ese producto llega a una tienda y ahí está. ¿Cómo se siente? La planta es la misma. El proceso, en términos generales, es básicamente el mismo, pero hay una sensación diferente entre uno y otro. Hay uno que está más vivo que otro. Y de nuevo, es como la comida. Cuando alguien cocina con amor, cuando alguien lo hace porque nos ama, porque realmente nos quiere, eso se siente en la comida. Y esto pasa también aquí. Cuando una persona hace las medicinas, el trabajo con las plantas con amor, esa información está presente en la medicina. Entonces, uno de mis maestros decía que lo que sana es la información. Entonces, toda esta información de este proceso entra en la medicina y se convierte en uno de los elementos principales que tienen la capacidad de regresar al balance a una persona. Porque, de nuevo, los síntomas que tenemos, los malestares que pensamos como lo que tenemos que sanar, son síntomas. Los malestares profundos están en otro lugar, y muchos de los malestares más importantes de este tiempo tienen que ver más con males del espíritu, con males del alma, con sentir que no estamos en el lugar donde tenemos que estar, no estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo. Entonces, parte de lo que necesitamos como individuos y como colectivo es poder encontrar este espacio de volver a caminar en balance. Y esta información, este tipo de información que está cargada de nuevo del cuidado, del amor, de la conciencia, de trabajar con otro ser, crea una parte fundamental de la medicina que realmente necesitamos como seres humanos en este tiempo. Bueno, formas de administración. Una cosa que es muy importante cuando hablamos acerca de medicinas y de plantas es el entender que la forma en la que administramos una planta puede cambiar significativamente la forma en la que esa planta actúa. Entonces, tomemos de nuevo el ejemplo del toronjil que estaba hablando hace rato. Y pensemos en el toronjil como tintura, como pomada, como infusión, como baño. Cada una de estas administraciones, aplicaciones, tiene una forma, digamos que distinta de actuar en el cuerpo.
Entonces, si yo me tomo un té de toronjil, el hecho de que el vehículo principal sea el agua va a permitir que pues, ciertos compuestos de esa planta solubles en agua se extraigan. Al momento de yo tomarlo, va a entrar a través de mi tracto digestivo, va a llegar al estómago, va a llegar al intestino delgado, se va a empezar a absorber y al estar en agua, pues va a bajar pues, hasta cierto punto del tracto digestivo y se va a ir absorbiendo a lo largo del intestino, ¿cierto? Por otro lado, si yo tomo una tintura de toronjil, el alcohol va a extraer otros compuestos diferentes a los que extrae el agua. Muchas veces hay compuestos como ciertos aceites que no son particularmente extraíbles en agua, pero que sí lo son en alcohol. Entonces, en ese sentido, va a haber otro tipo de compuestos en muchos casos en una tintura que en una infusión. Y si se hace bien una tintura, podemos absorber y extraer tanto las partes solubles en agua como las que son solubles en alcohol y tener una tintura con un espectro mucho más amplio. Entonces, ya desde ahí tenemos un remedio que es algo distinto. Otra cosa importante es que cuando tomamos la tintura, el alcohol se absorbe rápidamente por las mucosas. De hecho, cuando tú tomas una tintura, por su alto contenido de alcohol, esto empieza a absorberse directamente en la boca. Entonces, eso lo que hace es que muchos de los compuestos medicinales de la tintura entren directamente al torrente sanguíneo y se empiecen a propagar por el cuerpo mucho más rápidamente que en un té, por ejemplo, o cuando tomamos una cápsula donde tenemos que digerir la planta. Y esto puede o no ser lo que deseamos, pero es importante saber que pues, cada forma diferente de preparar una medicina nos da diferentes propiedades. Lo mismo que una pomada. Obviamente una pomada, pues si la aplico tópicamente, va a ser muy buena para la piel, pero pues no va a tener un efecto interno. Entonces quizá puedo usar nunca he usado el toronjil en pomada, pero pues tiene propiedades antibacteriales por sus aceites esenciales. Entonces posiblemente se puede aplicar en una herida o en algo para evitar infecciones y cosas de este tipo. Pero evidentemente pues el efecto que va a tener no va a ser el mismo que con una tintura o una infusión. Entonces básicamente a lo que voy con todo esto es que es importante entender que cada forma de medicina tiene sus pros y sus contras, tiene sus fuerzas y sus debilidades y tiene los momentos en los que es más adecuado una o la otra. Entonces, es solamente algo que quiero que tengas en mente. En el otro curso hablamos mucho más a fondo de la aplicación de cada una de ellas, pero por ahora simplemente quiero que tengas en mente eso, que cada forma de medicina tiene su aplicación óptima, ¿vale? Y el momento en el que tiene que ser aplicada. Bueno, otra cosa muy importante hablar cuando hablamos acerca de medicinas herbales y de medicinas en general es la dosificación. Y es un tema que muchas veces cuando las personas me preguntan, bueno, ¿cuál es la dosis adecuada para una planta? Pues desafortunadamente no suele haber una respuesta única. Y a mí lo que me gusta decir cuando alguien me pregunta algo así es justamente lo que te voy a explicar en este momento. Si tú me hablas acerca, vámonos con el toronjil otra vez, de cuál es la dosis adecuada para el toronjil. Bueno, yo te diría, en vez de decirte 3 goteros de tintura 3 veces al día, me gustaría decirte, bueno, si realmente quieres tener una dosis como bien pensada y bien adecuada, tienes que pensar en 3 cosas: en la persona, en la planta y en el malestar. Entonces, no es lo mismo darle una tintura de toronjil a una niña de 7 años que a un hombre de 45. No es lo mismo dárselo a una mujer que pesa 45 kilos que a una mujer que pesa 94. Entonces, dependiendo de la persona que tenemos enfrente, tenemos que ir ajustando nuestras dosis. Y aquí entra también la parte de la energética. Puedo tener una persona que es muy seca y si le doy una planta muy seca, la voy a secar más. Tengo una persona que puede ser muy húmeda y si le doy una planta que es seca, pues quizá la voy a ayudar o no tengo tanto peligro de desbalancear su energética y su constitución, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante es eso, es tomar en cuenta que las dosis van de acuerdo a esos 3 factores: la persona, la planta y el malestar. Hablamos ahorita un poquito de la persona. Si pensamos en la planta, pues a mí lo que me gusta decir acerca de las plantas es que las plantas tienen diferentes rangos de uso. A mí me gusta imaginar que hay como esta escala, donde de un lado tenemos plantas que son alimento, como pueden ser zanahorias, papas y todo eso, que también tienen propiedades medicinales.
Y del otro extremo tenemos plantas que pueden ser tóxicas, cosas como la datura, el floripondio, cosas como la mandrágora, muchas de estas plantas que son pues ya como bastante tóxicas, el acónito, la fitolaca, pero que también tienen su medicina. Ahora, lo que diferencia estas plantas tóxicas de las plantas que son alimento es que las plantas que son alimento tienen un rango muy amplio de dosificación. A lo que me refiero con eso es que tú puedes tomar desde una mordidita de una zanahoria o te puede hacer un jugo de 300 mililitros de zanahoria y te lo puedes tomar y claro que va a tener ciertos efectos en tu cuerpo, pero no te va a poner en peligro, no es como, digo, puede ser peligroso si tomamos muchos litros de zanahoria a lo largo de mucho tiempo, pero si lo haces una vez, pues no te va a poner en peligro, ¿cierto? Mientras que en el otro extremo tenemos pues muchas de estas plantas donde realmente el rango de acción que tenemos o el rango de juego de dosis que tenemos es muy, muy, muy pequeño y si lo hacemos mal podemos hacernos daño o hacerle daño a alguien más. Entonces, por fortuna, estas plantas no las vamos a tocar en este momento ni probablemente en el futuro. Son plantas muy especializadas que realmente tienes que saber lo que estás haciendo para trabajar con ellas. Y la mayor parte de las plantas que utilizamos están en el rango medio. Son plantas que pues quizá no te quieres echar un litro de té concentrado, no sé, de romero, de lavanda, pero pues igual y sí puedes tomar pues algunas tazas o puedes tomar algo de tintura. Entonces, básicamente, a lo que voy con todo esto y lo que quiero que te quedes con la cuestión de las plantas es que tienes que conocer tu planta, tienes que saber qué tan potente es tu planta y cuál es el rango o el lugar de juego que tienes para trabajar con ella, ¿vale? Y por último, en la parte del malestar, bueno, aquí, lo que tenemos que pensar es que una misma planta se puede usar en diferentes dosis para tratar diferentes malestares. Entonces, por ejemplo, la manzanilla. Yo puedo usar manzanilla para una persona que está muy ansiosa, y la puedo usar de forma, como durante largos periodos de tiempo. Entonces, si una persona tiene como algo de estrés crónico o tiene algo de ansiedad, yo le puedo ir dando manzanilla, quizá unos cuantos goteros de tintura varias veces al día, o le puedo recomendar que se vaya tomando algo de infusión a lo largo de todo el día, y eso seguramente a lo largo del tiempo le va a ayudar. Entonces, ahí estoy usando dosis relativamente pequeñas a lo largo de un periodo largo de tiempo. Por otro lado, si tengo una persona que tiene un retortijón horrible, que tiene una contracción muy fuerte del aparato digestivo, le puedo dar un té de manzanilla muy, muy concentrado, que se lo tome y eso va a hacer que se suelte todo su aparato digestivo, ¿vale? Entonces, en este caso estoy usando la misma planta en dos situaciones diferentes, en dosis diferentes. En una estado usando dosis muy pequeñas a lo largo del tiempo y aquí estoy usando una dosis única, más fuerte, más grande, pero es solamente una vez. ¿Vale? Entonces, eso es solamente un ejemplo de cómo el malestar también define la dosificación de una planta, ¿vale? Es un tema, de nuevo, bastante más profundo. Ahorita estamos como nada más tocando la superficie, pero lo que me gustaría que te quedaras de este punto es precisamente eso. Cuando vas a trabajar con una planta y quieres saber la dosis, tienes que pensar eso, en la planta, en la persona y en el malestar, ¿vale? Más adelante en el otro curso vamos a entrar mucho más a profundidad en estos temas. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de dos tipos generales de medicinas. Ahora sí vamos a empezar a hablar ya de los diferentes tipos de medicinas herbales que puedes preparar. Entonces vamos a hablar acerca de medicinas para aplicaciones internas y medicinas para aplicaciones externas o tópicas, ¿vale? Entonces, una de las cosas importantes con las medicinas internas es que hay muchas formas en las que podemos tomarlas. Entonces podemos tomar en agua, podemos tomarlas en alcohol como con las tinturas, podemos tomarlas en cápsulas, podemos comerlas, podemos hacer diferentes tipos de extracciones, ¿vale? Y como decía antes, cada una de ellas va a tener sus pros y sus contras, ¿vale? Una cosa importante a tomar en cuenta con las administraciones internas, con las medicinas que vamos a tomar internamente, es que siempre vale la pena tener algo de precaución. De nuevo, yo no abogo mucho por el pánico hacia las plantas, obviamente. Creo que las plantas tienen propiedades maravillosas, pero sí trato de llamar la atención a que tenemos que conocer nuestras plantas para usarlas de forma adecuada. Y de nuevo,
Obviamente hay plantas que son tóxicas y que queremos pues no utilizar, pero incluso las plantas que usamos de forma común, de nuevo, cosas que vas a encontrar en el mercado, romero, lavanda, manzanilla, menta, toronjil, todas estas plantas pueden tener ciertas contraindicaciones para algunas personas o en algunos casos. Entonces, por eso es muy importante que podamos comprender y entender bien a fondo nuestras plantas para saber en qué momento es adecuado usarlas y en qué momento no. Y mira, no es que vas a matar a alguien por usar estas plantas. O sea, no, a menos de que alguien tenga como una alergia súper fuerte y muy extraña. La mayor parte de las veces, lo más que va a pasar es, se puede regular o se puede hacer que alguien pues quizá no sienta tan bien. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos pues cuáles son los usos de nuestras plantas. Y para la mayor parte de las plantas que vamos a comentar o que hemos comentado ahorita, tampoco es que haya contraindicaciones muy fuertes. Entonces, para no clavarme mucho en este tema, a lo único que voy con esto es que vale la pena conocer tus plantas y yo lo que recomiendo es prueba tú tus tinturas, tus medicinas y tus plantas antes de dárselas a alguien más, porque eso te va a dar otro nivel de entendimiento, ¿vale? Entonces, nomás tener cierta precaución de que sí puede haber personas con sensibilidades y queremos tener cuidado nada más con eso, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la forma más simple de extraer medicinas herbales, que son extracciones en agua. Y dentro de las extracciones en agua tenemos tres categorías básicas. Tenemos los tés, las infusiones y las decocciones. Todas estas son extractos en agua. Entonces, un té básicamente es una cantidad pequeña de planta que se extrae en una cantidad pequeña de agua por un periodo corto de tiempo. Entonces, básicamente pueden ser entre 1 y 5 gramos infusionados en 100 o 300 mililitros de agua. Y estos remedios son buenos, digo, seguramente has tomado un té, seguramente tomas tés antes de irte a dormir o algo así, un té de manzanilla. Evidentemente son ricos, te ayuda a relajar, puede tener un efecto agradable en el cuerpo. Sin embargo, muchos de estos remedios pues no necesariamente son particularmente fuertes, no son, digamos que fuertemente medicinales. Claro que pueden ayudar con dolor de panza, pueden ayudar a relajar, pero si realmente queremos extraer la medicina potente, la medicina fuerte y profunda de las plantas, vamos a necesitar una cantidad más grande de planta y una cantidad también más grande de agua y generalmente se deja reposar por un periodo más largo de tiempo. Entonces aquí es donde entran las infusiones. Las infusiones son básicamente esto, son cantidades más grandes de planta, generalmente pueden ir de entre 10, 20, hasta 50 gramos, que es bastante planta, y a esto se le suele agregar, suele hacer infusiones de 1 litro de agua más o menos. Entonces le pone 1 litro de agua y esto lo que hace es que extrae una buena cantidad de la medicina de la planta y esto se va tomando a lo largo del día, manteniendo una presencia constante de esos compuestos medicinales en nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces las infusiones ya son extracciones que tienen pues mucha más potencia y de nuevo las infusiones son una medicina maravillosa. De hecho, incluso si no hacemos tinturas, si no hacemos ningún otro tipo de extractos, los extractos de nuevo en agua, las infusiones, pueden ser una forma perfecta de tratar toda una serie de malestares, ¿vale? Y por último tenemos las decocciones. Entonces las decocciones son preparaciones en las cuales ponemos a hervir el agua y agregamos las plantas al agua hirviendo. Mientras que en la infusión lo que hacemos es calentar el agua y aplicar en las plantas. En este caso lo que estamos haciendo es que estamos poniendo a hervir el agua y estamos agregando las plantas para que ese hervor pueda sacar otros compuestos. Generalmente las infusiones son las que se usan para partes un poco más suaves, para hojas, para flores. Muchas de las plantas aromáticas se preparan como infusión. Y una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta, y esto es muy importante que te acuerdes, es que cuando haces una infusión es muy importante tener un frasco con tapa. ¿Por qué? Porque muchas de estas plantas aromáticas medicinales, de nuevo romero, lavanda, toronjil, melisa, menta, jengibre, todas estas que tienen un aroma particular, tienen esos aromas por los aceites esenciales, que son estas partículas muy pequeñas que le dan su aroma a las plantas. Y el motivo por el cual podemos oler esas plantas es porque estos pequeños compuestos se están volatilizando, están evaporando todo el tiempo. Y si yo agrego agua hirviendo sobre una planta, pues todos estos aceites esenciales se evaporan. Y esos aceites son portadores de una muy buena parte de la medicina de las plantas. Entonces queremos asegurarnos de poder
tomarlos en nuestro organismo. Entonces, para hacer esto, pones tu planta, llenas tu frasco de agua hirviendo y lo tapas. Y esto hace que los aceites esenciales sí se evaporen, pero vuelvan a condensarse una vez que el líquido regresa a una temperatura más o menos ambiente. Y una vez que eso pasa, ya te lo puedes empezar a tomar a lo largo de todo el día, ¿vale? Las decocciones, por otra parte, se usan generalmente para plantas no tan aromáticas, porque obviamente si yo echo mi menta a una olla que está hirviendo, pues todos esos aromas y todos esos sabores sutiles se van a perder. Entonces, generalmente las decocciones se usan más para maderas, cortezas, para partes más duras y más leñosas de las plantas que necesitan más fuerza y más calor para poder penetrar y para poder sacar toda esa medicina que hay. El cuachalalate, por ejemplo, es un buen ejemplo de una planta que funciona muy bien en decocción, ¿vale? Entonces son 3 formas de preparar medicinas extraídas en agua. La siguiente forma de medicina interna que tenemos es la tintura. Y vamos a ver que las tinturas tienen muchas ventajas y tienen algunas desventajas también. A diferencia de los extractos en agua, que tienden a pues, no tener una vida muy larga, porque pues, después de 1 o 2 días que hiciste tu té, si no te lo has tomado, pues ya empieza como a oler y a saber medio rancio, entonces pues se acabó y tienes que preparar más medicina. La ventaja de las tinturas es que yo puedo preparar una buena cantidad de tintura y eso me puede durar como medicina por, dependiendo de qué tanto la use, semanas, meses o incluso años. Y al ser medicinas tan extraídas en alcohol, pues el alcohol es un estabilizador, es un conservador muy fuerte. Entonces esto hace que una vez que haces una tintura, esa tintura te puede durar meses o incluso años, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas. Eso quiere decir que no le dé directamente el sol, que no tenga cambios de temperatura como muy fuertes y obviamente que se mantenga pues cerrada y que no se vaya a evaporar. Entonces, en este caso las tinturas son muy muy útiles porque nos permiten tener medicina que permanece con nosotros durante un muy buen tiempo y también nos permite tener pues medicina disponible cuando la necesitamos, además de ser muy fáciles de transportar. Como son concentrados, como las tinturas, pues tienen una buena cantidad de la medicina de la planta pues extraída. Yo perfectamente puedo viajar con un gotero y tener mi medicina, mientras que pues a veces viajar con líquidos un poco más voluminosos o tener incluso que preparar un té o una infusión, a veces no es tan fácil. Entonces son medicinas muy buenas para movernos y para tener pues de nuevo disponibles a lo largo de todo el día. Otra de las ventajas, bueno, puede ser una ventaja, es lo que te mencionaba, las tinturas se absorben muy rápidamente y por lo tanto actúan de forma muy rápida en el organismo, rápidamente entran en el torrente sanguíneo y empiezan a actuar a nivel de, bueno, dependiendo de la planta, con el sistema de órganos que esa planta tenga afinidad, ¿vale? Entonces una forma muy rápida de llevar la medicina de las plantas al torrente sanguíneo y tener un efecto muy claro sobre el cuerpo, ¿vale? Vamos a ver que también hay diferentes formas de preparar tinturas. Yo generalmente, hago 2, aunque hay más. Generalmente distingo entre tinturas con planta fresca y tinturas con planta seca. Entonces hay diferentes formas de preparar, pero bueno, ese es otro tema ya mucho más profundo. Pero bueno, de momento quiero que te quedes con esto, con la idea de que también se pueden hacer tinturas y que las tinturas son una forma excelente de preservar nuestras medicinas herbales. Otra forma de consumir las plantas de forma interna son las cápsulas y los comprimidos. Y la ventaja que pueden tener las cápsulas y los comprimidos es que tardan más tiempo en absorberse. Que bueno, de nuevo, esto puede o no ser una ventaja. Pero pongámoslo de esta forma. Para muchas de las cuestiones que tienen que ver con el sistema digestivo, a veces lo que queremos es que la planta pueda tocar aquella zona afectada. Entonces, uno de mis maestros decía que si la planta lo puede tocar, lo puede sanar. Entonces, dependiendo de dónde está el malestar, queremos tratar de llevar la planta lo más cerca del lugar afectado. Entonces, las cápsulas y los comprimidos pueden ser muy buenas para personas que tengan cierto malestar en el tracto digestivo. Digamos que una parte más baja del intestino delgado o incluso en algunas partes del intestino grueso, aunque generalmente ya para ese punto buena parte de los compuestos se absorbieron. Pero mucha de la fibra y mucha de la medicina que queda cuando usamos la planta completa todavía queda. Y es otro punto. Cuando hacemos un extracto en agua o en alcohol, pues mucha de la fibra y mucho de los compuestos pues sí más bultos de la planta se descartan.
En este caso, cuando pulverizamos una planta, pues mucha de esa fibra, muchos de esos compuestos siguen presentes y muchas veces eso puede ser también benéfico para el cuerpo. Entonces, digamos que lo que quiero que pienses con esto es que las cápsulas y los comprimidos, al tener que ser digeridos, pues permiten que haya un efecto mucho más, pues sí, como presente en el tracto digestivo. Y también si queremos que haya, digamos que una absorción más lenta, donde el efecto queremos que se extienda un poco más y que sea un poco más duradero, a veces el hecho de tomar cápsulas o de tomar la planta entera nos permite que en el proceso de digestión hay un efecto quizá no tan notorio, pero mucho más extendido a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, las cápsulas vamos a encontrarlas en diferentes medidas. Tenemos desde el punto 5, perdón, desde el número 5, que por algún motivo están como al revés. El número 5 es la más pequeña y el triple 0 es la más grande. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, las cápsulas del número 5 tienen alrededor de 0.1 gramos, digamos que se puede más o menos llenar con esa cantidad, y las del triple 0 tienen más o menos 1 gramo. Entonces, para darnos una idea de la cantidad de planta, entonces tenemos toda una serie de formas y tamaños diferentes que podemos usar para diferentes plantas con diferentes potencias. Por otro lado, tenemos también los comprimidos, que son básicamente pues, planta pulverizada que se comprime para crear cápsulas y tiene un efecto muy similar a de los encapsulados, ¿vale? Bueno, vamos a hablar acerca de algunas aplicaciones externas. Las aplicaciones tópicas obviamente suelen ser usadas más cuando hay un problema en la piel. Y esto puede ser desde heridas, quemaduras, irritaciones, hasta pues heridas un poco más profundas, granos, éczema, diferentes manifestaciones, infecciones y demás. Y algunas aplicaciones tópicas de algunas plantas incluso se pueden usar para trabajar con tejidos profundos como pueden ser los huesos. Hay plantas que pueden ayudar a pegar los huesos o pueden acelerar el proceso de regeneración de un hueso roto, por ejemplo. Una de las ventajas que tienen las aplicaciones externas, las aplicaciones tópicas, es que obviamente no nos tenemos que preocupar tanto por si la planta es tóxica o no. Obviamente puede haber algunas plantas que son irritantes y eso hay que tomarlo en cuenta, pero muchas plantas que son tóxicas si se consumen internamente pueden hacerse y pueden convertirse en aplicaciones tópicas, en medicinas tópicas, que son excelentes para diferentes cuestiones en la piel. El floripondio es un ejemplo, la datura también se puede hacer en pomada. Siempre hay que tener con mucha precaución al trabajar con estas plantas, pero es para dar un ejemplo de que muchas de estas plantas tóxicas se pueden usar para hacer diferentes remedios que tienen un efecto muy benéfico a nivel de la piel, ¿vale? Entonces vamos a ver algunas de las formas en las que podemos aplicar estos remedios tópicos. La forma más sencilla que tenemos es el cataplasma. Entonces el cataplasma básicamente es tomar una planta, machacarla muy bien y aplicarla sobre la zona afectada para pues que los compuestos de la planta puedan penetrar en la piel. Esto se usa mucho cuando hay infecciones, se usa mucho cuando hay heridas superficiales, se usa cuando hay quemaduras y se puede usar incluso con huesos rotos, como en el caso de la consuelda, que es una planta que ayuda muchísimo a pegar los huesos, ¿vale? Básicamente lo que se hace es que se toma algo de planta fresca. Si no tenemos planta fresca, se puede tomar también planta seca y mezclarla con un poquito de agua o de alcohol o de aceite, básicamente algo líquido para hacer una pasta. Se muelen muy bien hasta tener pues sí una machaca, una pasta. Eso se aplica sobre la parte afectada que queremos sanar. Y yo generalmente lo que hago es que a esta parte le aplico o una bolsa de plástico o un pedazo de esa película que se usa para... Ya sabes, esa de plástico, siempre se me olvida cómo se llama. La cosa de plástico que se usa en la cocina para tapar las sobras de la comida del día de ayer. Si alguien se acuerda cómo se llama, ahí me lo ponen en los comentarios. Y eso envuelve la planta para que no manche la ropa, o si lo vamos a aplicar durante la noche, para que no manche la cama. Y a eso se le puede aplicar una venda y eso hace que tengamos un cataplasma que puede ser muy efectivo para diferentes cosas, dependiendo del malestar y dependiendo de la planta que usemos. De nuevo, el cataplasma es una de las formas más simples de aplicar un remedio tópico. Lo único que necesitas es la planta, básicamente, y la aplicación. Entonces, es una forma muy buena, muy efectiva muchas veces de tratar cuestiones en la piel. Y hay muchas plantas, como la caléndula, como la milenrama, como el llantén, como la manzanilla, que pueden ser usadas de forma muy efectiva, de forma tópica. Nuestro siguiente
aplicación son los fomentos. Y una cosa que faltó mencionar con los cataplasmas es que no se suelen aplicar cuando hay heridas más profundas, sobre todo porque pues, no es tan buena idea el poner pues, pedazos de materia orgánica en una herida que potencialmente se puede infectar o que pueda causar algo de problema. Entonces, generalmente no se aplican cataplasmas en heridas muy profundas. Sin embargo, lo que sí podemos hacer cuando hay heridas más profundas o cuando hay infecciones o heridas que están como muy sensibles, pues generalmente lo que podemos aplicar son fomentos. Y los fomentos es como una infusión. Entonces básicamente es una buena cantidad de planta a la cual o se ha hervido o se le puso agua hirviendo. Y esto lo que se hace es que se pone un paño en este líquido y se aplica sobre la zona afectada. Y esto puede ser muy muy bueno para diferentes malestares o para diferentes condiciones donde quizá un cataplasma puede ser no la mejor opción, precisamente por lo que es. Entonces se puede usar muy bien tanto para lavar heridas como para ayudar con ciertas infecciones y se puede usar también para, pues de nuevo, simplemente como lavar la piel en caso de que se necesite por una condición u otra, agregando también, pues bueno, los beneficios de la planta. Un poquito de agua. Vale, entonces los fomentos es también algo muy sencillo, muy simple y muy efectivo. Ahora pasamos a algo que a mí me parece muy interesante y estos son los oleatos y estos son la base para hacer pomadas, pero también tienen sus propiedades medicinales en sí mismos, ¿vale? Entonces los oleatos son básicamente extractos en aceite. Entonces así como podemos traer plantas en agua, podemos traer plantas en alcohol, también podemos extraer plantas en aceite. Y el aceite lo que hace es que tiene la capacidad de extraer ciertos compuestos de las plantas y pues mantenerlos suspendidos, así como lo hace el alcohol. Ahora, una cosa importante es que el aceite no es un solvente particularmente efectivo para muchos compuestos. De hecho, muchos de los compuestos que son más solubles en agua no son tan solubles en aceite. Y eso tiene que ver con algo que se llama la polaridad. No vamos a entrar en eso, pero básicamente tiene que ver con la carga y las propiedades moleculares de los diferentes compuestos. Algo mucho más técnico en lo que no vamos a entrar ahorita. Pero bueno, básicamente la idea es que los aceites van a extraer otros compuestos que son solubles en aceite. Un ejemplo de esto son los aceites esenciales. Muchas de las partes aromáticas de las plantas se pueden extraer muy bien con aceites. Entonces, una buena guía de qué planta puede ser un buen candidato para ser extraída en aceite, pregúntate qué tanto aroma tiene. Si es una planta que tiene mucho aroma, seguramente va a haber varios compuestos que se pueden extraer bien en aceite. Obviamente hay otras consideraciones más profundas y hay otros compuestos, además de los aceites, que también se pueden extraer, pero no, es un tema más clavado al que no vamos a entrar en este momento. Bueno, básicamente un oleato es eso, es un extracto a base de aceite. Entonces, si tú quieres extraer tu planta, pues básicamente lo que haces es secarla. Es muy importante secarla porque si no se puede arranciar el aceite. Y se machaca muy bien la planta, se agrega el aceite hasta que cubra la planta y se deja reposar durante un buen rato. Entonces, hay diferentes formas de extracción para acelerar el proceso, pero de nuevo, en este momento vamos nomás a hablar de que los oleatos son una forma muy efectiva de crear aceites medicinales. Y esos aceites después se pueden usar para masajes, se pueden usar de la misma forma en la que mencionamos con los cataplasmas, se pueden aplicar sobre heridas, se pueden aplicar sobre quemaduras, dependiendo de la planta que usemos, y son una forma muy buena de tener como una medicina para uso tópico. Ahora, el aceite tiene una tendencia un poco desagradable a escaparse de los frascos y recipientes donde los ponemos. Entonces, aquí es donde entran las pomadas, que básicamente una pomada lo que es una infusión en aceite que se solidificó. Es una infusión en aceite a la cual se le agregó un solidificante, generalmente cera de abeja, aunque hay otros, para hacer que esto se solidifique y tome una textura mucho más dura, como de pomada. Entonces, básicamente lo que se hace es que se toma una infusión en aceite, como la que mencionamos en la diapositiva anterior, se le pone cera de abeja y esto hace que el aceite se solidifique y se convierta en una pomada. Esto es muy útil, es una forma muy buena de llevar con nosotros un remedio para uso tópico y dependiendo de las plantas que usamos,
Podemos hacer pomadas para dolores musculares, para infecciones, para picaduras de mosquitos, para quemaduras. De nuevo, hay toda una serie de cosas que podemos hacer y las plantas son una forma maravillosa de cuidar la piel. Entonces, el aprender a hacer pomadas es una muy buena habilidad para poder saber cómo, para poder tener recursos para cuidar de nuestra piel, incluso para tener, no sé, bálsamos para labios cuando está muy seco el ambiente. Bueno, podemos hacer 1001 cosas. Entonces, bueno, las pomadas son otra de las formas en las que podemos tener nuestra medicina, podemos transformar las plantas en medicina. Por último, vamos a hablar acerca de los aceites esenciales, porque ahorita están como muy de moda y vale la pena hablar un poquito de ellos y entenderlos. Los aceites esenciales son una forma muy concentrada de ciertos compuestos dentro de las plantas. Entonces, los aceites esenciales, como te decía, son esa parte aromática de las plantas, son esa fragancia que hueles cuando mueles 2 hojas de menta entre tus dedos y te llega ese aroma. Bueno, eso que hueles son los aceites esenciales de esa planta. Y como regla general, los aceites esenciales suelen tener propiedades estimulantes, suelen tener propiedades antimicrobiales, antibacteriales y suelen estimular diferentes órganos cuando se toman de forma interna. Ahora, una cosa muy importante a tomar en cuenta es que los aceites esenciales son una forma súper concentrada de la medicina de las plantas. Para darte una idea, si yo destilo un par de kilos de romero, si destilo 2 kilos de romero, lo que voy a obtener como rendimiento va a ir entre los 5 y los 15 mililitros de aceite esencial, dependiendo de diferentes factores. Pero imagínate, o sea, si yo destilo 2 kilos de planta, me salen 5 mililitros de aceite esencial. Eso quiere decir que en cada gota de aceite esencial hay el equivalente a unas 30 tazas de té de romero. Entonces, los aceites esenciales son muy potentes. Entonces, hay que tener cierta precaución en su uso. A mí no me encanta la idea de usarlos internamente. Yo sé que hay muchas personas que, ahorita que hay como todo un boom con los aceites esenciales, lo recomiendan de esta forma. Yo tengo mis reservas con eso. Creo que sí hay momentos en los que es adecuado usarlo, pero creo que hay que tener mucho cuidado porque son medicinas muy concentradas y muy potentes. La forma en la que se extraen los aceites esenciales es a través de los procesos de destilación, que de nuevo es un proceso algo complejo, que ahorita no vamos a hablar. En el curso lo hablamos a fondo. Vamos a tener incluso una clase donde vamos a hablar exactamente de cómo destilar aceites esenciales. Pero en este momento quiero dejarte con la idea de que esa es otra forma de poder extraer la medicina de las plantas. Es otra forma en la que puedes tener la medicina de las plantas pues a tu disposición. Para usos tópicos son muy efectivas. Son altamente antibacteriales, antimicrobiales. Pero pues hay que tener en cuenta eso, que sí hay que tener un poquito de cuidado y hay que saber cómo usarlas. Pero bueno, sin duda es otra de las formas maravillosas en las que podemos usar las plantas. Y, por último, quiero hablarte acerca de cómo es que se prepara una tintura. Entonces, para eso, vamos a regresar aquí. Y para preparar una tintura, lo que vas a necesitar son algunos ingredientes. El primero es algo de planta. En este caso vamos a usar planta seca y generalmente, como te decía, hay diferentes formas en las que podemos tinturar. Entonces tenemos planta fresca y planta seca. Entonces en este caso vamos a hablar acerca de cómo se prepara una tintura con planta seca, ¿vale? Entonces vamos a necesitar planta seca pesada, tenemos que pesar nuestra planta y vamos a necesitar una mezcla de agua y de alcohol. En este caso, yo lo que voy a usar es un alcohol al 70%. Entonces, aquí lo que usé fue alcohol potable de caña, el cual está rebajado con agua. Entonces, si tenía 100 mililitros, digamos, de líquido, 70 de ellos serían de alcohol y 30 de ellos serían de agua, ¿vale? Entonces, básicamente, hay una fórmula para hacer estas tinturas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a pesar nuestra planta. En este caso, aquí tengo 50 gramos de raíz de angélica arcangélica, una planta buenísima, maravillosa para estimular diferentes funciones en el organismo. Es un estimulante circulatorio, bueno, es estimulante digestivo, tiene 1000 propiedades, es una cosa muy maravillosa. Entonces va a usar 50 gramos de angélica
Y la fórmula que vamos a usar en este caso es que por cada gramo de planta vamos a usar 5 mililitros de nuestra mezcla de agua y de alcohol. Entonces, en este caso, aquí tengo 250 mililitros de una mezcla de agua y alcohol al 70%. Generalmente, dependiendo de la planta, se usan diferentes proporciones de alcohol y de agua, pero digamos que si no sabemos exactamente cuál es la dosis recomendada, lo que yo recomiendo es siempre pues, usar más o menos 70%. Es una buena media. De nuevo, es un tema más para profundizar después, pero digamos que como base es lo que tienes que saber, ¿vale? 70% alcohol funciona bastante bien. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro líquido y lo vertimos en nuestra planta. Dejamos que se integre bien, toma un tiempito en entrar profundamente y lo tapamos. Y básicamente es el procedimiento básico para hacer una tintura. Una vez que eso está hecho, queremos agitarlo bien para que el líquido pueda penetrar en toda la planta. Y generalmente esta tintura se va a dejar reposar alrededor de por lo menos 10 días. A mí me gusta dejarlo una luna, o sea, alrededor de un mes, antes de colarla. Una vez que esto se deja reposar durante un mes, lo que se hace es que se cuela. Generalmente se puede usar manta de cielo o se pueden usar diferentes tipos, pues sí, como de telas, pues sí, ¿cómo se dice? De entramado cerrado. Se pone y se aprieta muy bien porque buena parte del líquido que pusimos va a quedar capturado dentro de la planta. Entonces es muy importante que podamos hacerlo. Y una cosa muy importante que tenemos que hacer después de poner a tinturar nuestra planta es que tenemos que etiquetarla. Y confía en mí, siempre digo esto, y es algo que a veces no hago y luego me arrepiento. Es muy importante que etiquetes tus frasquitos porque si no luego te vas a encontrar frascos con planta por aquí y por allá que no saber ni qué es y bueno, vale la pena tenerlos etiquetados. En la etiqueta lo que yo te recomiendo poner es el nombre de la planta, la proporción en la que está hecha, entonces en este caso es 1:5, como te dije, por cada gramo de planta usamos 5 mililitros de una mezcla de agua y alcohol. Abajo viene el porcentaje de alcohol, que en este caso es 70%, y la fecha en la que se hizo la tintura para saber cuándo es que tenemos que colarla, que sacarla, ¿vale? Una vez que pasa el tiempo y colamos nuestra tintura, lo que queda pues ya es una tintura madre, ya es el extracto de la medicina de la planta que podemos usar para tratar diferentes malestares, ¿vale? Entonces es una forma relativamente sencilla de hacer tinturas. Hay ciertos detalles que vale la pena profundizar, sobre todo la cuestión de la proporción del agua y el alcohol, pero de nuevo es un tema mucho más profundo que tocamos a fondo en el curso, pero ahorita por el tiempo que tenemos, pues estamos llegando ya al fin de esta clase. Entonces, ya este es el final de nuestra tercera clase. Quiero agradecerte por habernos acompañado, ha sido un gustazo poder compartir esto contigo. Espero que esto haya sembrado pues semillas de curiosidad, que te haya inspirado a seguir como investigando sobre las plantas. Y ahora sí, como te había prometido, quiero compartirte un poco acerca del curso que viene. Entonces, si es algo que te interesa, quédate, no va a tardar mucho más, 10 minutitos, para invitarte al curso de fundamentos de la herbolaria. Entonces, recapitulando rápidamente, en estas 3 clases, pues traté de compartir contigo varios de los puntos fundamentales, cosas que, pues, mi intención era darte como una gran imagen, una visión como panorámica de puntos muy importantes del trabajo con las plantas. Y mi intención con este curso de Fundamentos de la Herbolaria es tomar esa imagen e irnos ya a los detalles, irnos de la gran visión a los detalles del trabajo con las plantas. Los Fundamentos de la Herbolaria es un curso que se basa en 4 pilares fundamentales. Y bueno, cada uno de esos pilares está representado en un módulo. Entonces tenemos 4 módulos que tienen diferentes lecciones que te van a ir acompañando y llevando pues, de la mano para poder empezar a poner en práctica todo lo que necesitas para saber cómo usar las plantas y poder integrarlas a tu vida. Entonces, el primer módulo, vamos a ir
Les voy a mostrar un poquito aquí en la página. Entonces, el primer módulo es todo acerca del contacto con las plantas. Entonces, ese es un módulo en el que quiero enseñarte y quiero compartir contigo diferentes ejercicios que a mí me han permitido empezar a desarrollar un contacto con las plantas y empezar a crear esta conexión. Muchas personas preguntaban, bueno, ¿cómo es que conectas con las plantas? ¿Cómo es que comunicas con las plantas? En este módulo comparto contigo diferentes herramientas, diferentes ejercicios que han sido la base y la clave de lo que me han permitido a mí empezar a desarrollar esta conexión con las plantas. Y la intención de este primer módulo es que puedas crear esta base de contacto y que todo lo que viene después, la creación de medicinas, el uso de las plantas, el estudio de las plantas, esté basado en la relación y en la conexión, porque eso va a ser una gran diferencia. El segundo módulo es Fundamentos de la Energética. Entonces, la clase de la energética que vimos, aquí entramos completamente a fondo a hablar acerca de los elementos. Hablamos acerca de cada uno de los elementos, hablamos acerca de los 3 ejes, estos ejes que te mencionaba de frío, caliente, húmedo, seco y tenso, laxo. Y vamos a entender bien a profundidad cuál es la naturaleza de estos ejes y vamos a entender cómo es que podemos usar esto para trabajar de forma intuitiva con las plantas. En el tercer módulo, vamos a hablar acerca de preparación de medicinas herbales. Entonces, todas estas medicinas que mencioné, las tinturas, los extractos en agua, los cataplasmas, las pomadas, las infusiones en aceite, los oleatos, todo esto vamos a hablar acerca de cómo se puede preparar, para que después de esto tú sepas perfectamente cómo preparar una tintura, cómo preparar una pomada, cómo preparar un jarabe, cómo preparar un oleato y que esto lo puedes usar para lo que tú quieras, ya sea para tu cuidado personal, para el cuidado de tu familia, para armar un negocio, para compartirlo con tu comunidad, para enseñarle a otras personas cómo hacer estas medicinas y que eso también pueda ser un ingreso. Como sea que tú lo quieras usar, ese es un módulo que a mí me fascina, me gusta muchísimo, porque pues como espero que has podido sentir en esta clase, para mí la preparación de medicinas es una de las cosas que más me gusta dentro del trabajo con las plantas, ¿vale? Y por último, el cuarto módulo es un módulo que trata de unir todo esto y aquí vamos a hablar acerca de los malestares y de los remedios. Entonces, la forma en la que está estructurado este cuarto módulo es que quiero hablarte de 7 malestares que son de lo más común que vamos a encontrar y te quiero hablar acerca de cómo es que puedes tratarlos. Y tejido con esto, te voy a empezar a hablar a profundidad de diferentes plantas. Porque para mí es muy importante hablar de las plantas en contexto de algo real. No solamente hablarte de los usos así como al aire, sino quiero hablarte de cada planta dentro del contexto de algo real. Entonces, dentro de este módulo vas a encontrar muchas monografías de diferentes plantas y cómo usarlas en malestares comunes, como puede ser la gripa, como puede ser el malestar de panza, heridas superficiales, dolores de cabeza, dolores musculares. Todo esto lo vamos a tocar y vas a tener al final de este módulo el entendimiento de cómo usar toda una serie de plantas para tratar diferentes cuestiones, ¿vale? Entonces, aquí es donde viene buena parte de la información, es el módulo pues un poco más cargado, porque de nuevo vamos a entrar a profundidad para entender los diferentes malestares y sobre todo nos vamos a clavar a entender a nuestros aliados, a entender a las plantas. Entonces, bueno, eso es la estructura básica del curso. Además de esto, hay diferentes cosas que te vas a llevar. Entonces tienes el acceso al curso, los 4 módulos. Vamos a tener un grupo de WhatsApp, tenemos una comunidad donde pues parte de mi intención es empezar a crear más comunidad en torno a las plantas. Para mí, este ha sido un camino un poco solitario a veces. No he encontrado muchas personas que tengan como ese interés. Pero cada vez que hago estas clases me doy cuenta de que sí hay una comunidad. Y parte de mi intención es poder empezar a fortalecer eso y tener una comunidad activa en la cual podamos compartir nuestros descubrimientos, podamos empezar a hablar. Entonces, este espacio va a ser un espacio al que vas a tener acceso para preguntar, para compartir y yo voy a estar ahí pendiente para responder las preguntas que haya, ¿vale? Más adelante, pues hay invitaciones también a cursos presenciales. Para las personas que están en México, hay un descuento del 15% para las personas que quieran comprar de mis medicinas de Herbolaria Quintesencia. Entonces, más adelante, para las personas que se inscriban, también les puedo mandar el catálogo y ahí viene, pues de nuevo, todo lo que pueden pedir.
Y tenemos un par de bonos especiales. Entonces, vamos a tener una clase especial que se llama Crea tu botiquín básico, que es pues una clase en la que te quiero compartir, pues de nuevo, como cuáles son algunas de las plantas y algunas de las medicinas que es fundamental que tengas en un botiquín. La segunda clase especial que vamos a tener va a ser sobre destilación de aceites esenciales. Entonces, es un tema que a mucha gente le interesa y si bien se requiere algo de equipo especializado, lo que quiero compartirte es de qué forma puedes tú en casa empezar a extraer aceites esenciales sin tanto equipo, ¿vale? También vamos a tener 3 sesiones de preguntas y respuestas. Entonces, a lo largo de los próximos 3 meses vamos a tener 3 encuentros más donde nos vamos a juntar para responder cualquier duda que haya o para compartir diferentes cosas. Son pequeñas clases donde también se abre un espacio para que cualquier pregunta, cualquier duda que tengas se pueda responder. Además de esto, para personas que se quieran inscribir para las personas que están como bien emocionadas y que pues, realmente quieren como empezar a profundizar en su camino con las plantas, para mí es muy importante pues eso, como recompensar ese interés, recompensar como ese entusiasmo. Entonces, para esas personas que se metan al curso en las primeras 24 horas, vamos a tener un recetario de fórmulas herbales y vamos a tener 20 monografías escritas. Estas son monografías que yo he escrito. Es mi acervo personal de información de las plantas con las que yo trabajo y son monografías que hablan acerca de las propiedades de las plantas a fondo y de cómo usarlas. Entonces, esto es de nuevo como mi acervo personal, no es algo como que tengo pues publicado ni nada, pero pues lo quiero compartir con las personas que realmente tengan el interés de querer profundizar en su trabajo con las plantas. Entonces, el curso tiene un costo de 3,990 pesos y eso se puede pagar en una sola exposición o si no, hay la opción de pagar en 3 pagos por 1,410 pesos y estos pagos se realizarán un pago cada mes. Entonces, la intención con esto es poder facilitar lo más posible el acceso a estas clases. Entiendo que a veces quizá pagarlo todo de un golpe puede ser difícil, pero pues por eso tenemos la opción también de pagos, pero pues lo más recomendable es que lo puedan pagar de uno solo para tener todos los beneficios y para poder tener el mejor precio, ¿vale? Obviamente hay una garantía. Si empiezas a tomar el curso, si empiezas a ver las clases y después de un rato dices, ¿sabes qué? Quizá no me encantó, quizá no es lo que yo esperaba. Tienes 15 días para pedir tu dinero de regreso y sin preguntas, sin ningún rollo, se te regresa, ¿vale? Pero, pues dicho esto, espero que este curso sea algo que encienda tu curiosidad. Si disfrutaste de estas clases, estoy seguro que vas a realmente amar este curso. Es algo a lo que he puesto muchísimo cariño, muchísimo amor y pues mucha pasión. Y realmente es el curso, como te decía, que yo hubiera querido tener cuando estaba empezando con mi trabajo con las plantas, porque realmente, pues de nuevo, traté de ponerlo en los términos más simples, traté de quitar como todo lo que me parecía innecesario para darte información clara, información práctica que puedas empezar a aplicar. Entonces, dicho todo esto, nuevamente quiero agradecerte por acompañarnos y para las personas que quieran inscribirse a la formación, en la parte de abajo, está en la página, debería haber un botoncito para inscribirse. Aquí los va a llevar a la página que te estaba mostrando hace un momento y ahí puedes inscribirte y formar parte de esto. Si tienes cualquier duda, también en la página viene mi contacto de WhatsApp para que mandes un mensaje. Y una cosa muy importante, hay 7 días para inscribirse. De nuevo, esta es la nueva generación de esta temporada. Entonces, una vez que empecemos, como tenemos clases en vivo y todo, vamos a cerrar el grupo y vamos a comenzar las clases y todos los bonos que te mencionaba, ya con las personas que están inscritas en la formación, ¿vale? Entonces, acuérdate que tienes 7 días para inscribirte. Acuérdate que si te inscribes de ahorita hasta las próximas 24 horas, tienes un bono especial, 2 bonos especiales. Entonces, bueno, será un gusto tenerte en la formación. Gracias, deja comentarios, me encantaría saber qué te parecieron estas clases y me encantaría seguir sabiendo qué es lo que quieres aprender acerca de las plantas para poder seguirlo compartiendo contigo. Bueno, que tengas una hermosa noche y estamos viéndonos próximamente.